sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. La semana pasada, solo quiero hacer un resumen corto y pequeño. Comenzamos esta palabra que se llama palabras que animan. Y hablábamos sobre el desánimo. Decíamos que el desánimo todos enfrentamos en nuestra vida cristiana. Todos enfrentamos ese enemigo, y que es un enemigo muy peligroso, porque también dificulta nuestro progreso, roba nuestra paz, nuestra esperanza y nuestra alegría. Pero hablábamos también que había una buena noticia, y era que podíamos derrotar en el nombre del Señor este gran enemigo, para no vivir días en desánimo. Amén. ¿Cómo? Practicando y entendiendo la palabra del Señor, porque el Señor nos ha dejado en su palabra la provisión que necesitamos para cada uno de nuestros días difíciles, para cada batalla, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay muchos versículos que usted puede tomar de la palabra para combatir no solamente el enemigo del desánimo, sino cuando está pasando por momentos de dificultad económica, de relaciones matrimoniales, relaciones con hijos. La palabra del Señor debe de ser tu recurso principal para poder tomar las armas del enemigo de Dios. Coger la palabra, tomar esa palabra, recibir esa palabra, y cuando tú vives esa palabra la que te ayuda, te levanta y te anima todos los días de tu vida. Amén. Lo último es que hablábamos que con mucho respeto, todos los consejos que te pudieran dar terapeutas, psicólogos, psiquiatras, familia, amigos, todos a la final son cortos para todas tus necesidades. Ni siquiera una persona, tú pagándole 24 horas al día, estaría contigo, porque él también tiene su vida, para ayudarte a animarte cada vez que tú tienes una dificultad. Por eso necesitamos ir a la fuente que nunca se agota, que siempre está con nosotros, y es Dios por medio de su palabra. Amén. Así que cada vez que nos sintamos desanimados, cada vez que nos sintamos tentados a ser desanimados, debemos de correr a la palabra del Señor y animarnos con la palabra de Dios, con las historias que hay escritas allí en la palabra del Señor, porque eso puede influenciar nuestro ánimo y nos ayudará a tener mejores días. Cuando miramos el tema del desánimo, y no solamente del desánimo, ¿cierto? Palabras que animan, segunda parte. Pero cuando escuchamos la palabra del desánimo, y cuando miramos el desánimo a través de la palabra de Dios, y no solamente el desánimo, como le decía, sino cualquier otro tipo de enemigo que esté en tu contra, cuando lo miramos a la luz de las Escrituras, cuando lo vemos en la parte, en el ámbito desde el punto de vista espiritual, vemos que todas esas dificultades comienzan cuando dejamos de lado la armadura de Dios. Cuando usted deja la armadura de Dios de lado, cuando no le presta atención, cuando solo usa unas partes y otras no, o cuando ni siquiera sabe qué es, entonces es cuando usted no sabe cómo enfrentar las batallas que todos los días tiene que enfrentar. Amén. Y ese es el texto en el cual quiero hacer énfasis hoy, que es el Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, porque el Señor, a través de esa porción de las Escrituras, hoy va a ministrar nuestro corazón. Como preámbulo, quiero entonces explicarles y contarles que el libro de los Efesios fue escrito por el apóstol Pablo. Él lo escribió cuando estaba en la cárcel. ¿Dónde estaba él? ¿Y sabe cuál era el propósito de él? Animar al creyente de la iglesia que estaba en Éfeso. Todas las epístolas del apóstol Pablo fueron escritas no con el propósito solo de esa iglesia, sino que después de que la leyeran debían dejarla correr por las otras congregaciones de los otros lugares del mundo. Ahora nos tocó a nosotros recibir esta palabra, y el propósito era animarnos. Ese era el propósito de Pablo cuando escribió esta carta. Dicho sea de paso, de nuevo, el apóstol Pablo estaba preso. Él estaba en Roma. Pero ¿sabe qué me impresiona a mí? Que aunque estaba encadenado, seguía predicando. Que aunque estaba encadenado, seguía sirviendo. Que aunque estaba lleno de dificultades, se estaba preocupando por otros.
Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Porque normalmente cuando estamos en dificultades, en desánimo o con cualquier otro tipo de problemas, lo primero que hacemos es enfrascarnos en nosotros mismos y no quiero ni que nadie me hable, ni que nadie me llame, no quiero contestar el teléfono, me quiero encerrar, quiero cerrar los ojos, que crean que estoy dormido. Pero realmente lo que no quiero es enfrentar este día, no quiero la vida que tengo. Y nos encerramos cuando estamos en dificultades y problemas. Pero Pablo nos enseña que aún en medio de los problemas podemos servir a Dios, podemos animar a otros y podemos seguir siendo útiles para Dios en su reino. Amén, amén. Qué gran ejemplo. ¿Sabe? Él lo que hizo con el propósito de esta carta específicamente era que recibieran ánimo por medio de sus palabras. Y él no estaba en una condición para darle ánimo a nadie. Pero qué bendición poder recibir fuerzas de Dios para dar ánimo en medio de nuestros peores momentos. No en los peores momentos de las personas, en nuestros peores momentos. Cuando tú te ocupas de otros, el Señor se ocupa de ti. Así que ¿cuántos dicen: Señor, gracias? Esa es la primera enseñanza que hoy recibo. Ser ejemplo para otros, y que en medio del desánimo, de las dificultades, de los problemas que pueda pasar, acordarme que hay otros que necesitan de mí también. ¿Qué tal que hubiese sucedido si Pablo se queda depresivo, tirado en la cárcel? Si Pablo se queda allí pensando: ¿hasta cuándo, Señor? Cuando tú me saques de aquí, yo haré. Cuando tú me saques de aquí, yo hago. Cuando tú me saques de esta situación, Señor, cuenta conmigo. ¿Qué hubiese pasado? Él no hubiese escrito ninguna de las epístolas que escribió, que son de tanta bendición para nosotros como iglesia. Porque él no se quedó pensando en él ni en sus problemas. Él dijo: sí, es realidad, tengo muchos problemas, pero estos problemas no son mi vida. Yo tengo un propósito. Tú tienes un propósito de Dios. Y quiero decirte que es más grande que solo ser madre, que es más grande que solo ser padre, que es más grande que ser hermano, que ser hijo. Dios tiene un propósito contigo. Dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios, dice de que Él de antemano te escogió a ti. Dice que Él de antemano, Él te adoptó como miembro de su familia para que fuera su hijo por medio de Jesucristo. Así que tú eres un hijo de Dios con propósito. Tu vida es más que pagar la cuenta de servicios cada mes. Tu vida es más que pagar un arriendo cada mes. Esa es una de las mentiras del diablo, que es uno de los enemigos que tenemos. Nos enfrascamos solo en cómo salgo de este mes, cómo cubro el colegio, cómo pago esto, la cuota del carro, las deudas, los gota a gota, todos los problemas que puedas tener, y se nos va el mes pensando que esa es la vida. Pero quiero decirte hoy de parte de Dios que esa no es tu vida. Tu vida es más que ser papá. Tu vida es más que ser mamá. Tu vida es más que ser esposa, que ser hija, que ser madre. Tu vida es de Cristo. Él te escogió desde la fundación del mundo, desde antes, de antemano, desde que el Señor hiciera, antes que hiciera todas las cosas. Dios te escogió en Cristo para que seas su hija, para que seas su hijo. Con propósito eterno el Señor te escogió. Mira, si nada más yo orara por esto en este momento, y uno de ustedes lo entendiera, y esa palabra cambiara la manera en cómo usted vive los días, ese sería el mensaje de hoy. ¿Sabe? En los capítulos del 1 al 5 del libro de los Efesios solo tiene 6 capítulos, y los primeros capítulos, ¿sabe qué hizo Dios a través de Pablo? Él dijo que él quería, el propósito de Dios era que los suyos obtuvieran una visión de su propósito en el plan de Dios. ¿Sí ve la importancia cuando tú te ocupas de otros? Dios usó a Pablo para que los suyos, porque la carta no fue escrita para todo el mundo, fue escrita para la iglesia, para los que él había escogido, fue escrita para ti. ¿Y sabe cuál era el propósito? El propósito era que los suyos, los que él había escogido, entendieran su propósito en el gran plan de Dios. Cuando usted mira las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, se da cuenta que Dios se presenta en el Génesis.
pero que después llega Cristo y nos habla de redención, de cómo Dios todo lo organizó con tiempo, y ya también tenemos el final que está en Apocalipsis, y el final es bueno. El plan de Dios es perfecto y tú eres parte de ese propósito de Dios en ese plan. Perder el enfoque es muy fácil en esta vida. Usted déjese llevar de los problemas diarios y usted perdió el rumbo, no sabe ni para dónde va. ¿Y sabe qué hizo el apóstol Pablo a través de estas epístolas, a través de este libro? Es que él les dio a entender quiénes eran. Es importante entender quiénes somos. Amén. De dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Porque eso nos da una perspectiva diferente de la vida. Las personas que muchas veces se quitan la vida es porque no encuentran propósito por el cual vivir. Y para tú poder entender el propósito por el cual naciste, tú tienes que entender de dónde vienes. Amén. ¿A qué has venido y hacia dónde vas? Eso se llama tener una vida con propósito. ¿Sabe? Eso te ayudará a que en los días difíciles, porque todos tenemos días difíciles y oscuros, en los días más oscuros tú vas a tener claridad cuando tú tienes eso claro en tu corazón. ¿Por qué y para qué? Y eso fue lo que hizo Pablo en el libro de los Efesios. Primero, Pablo inició con un panorama de la obra de Dios en el pasado. Eso lo encuentra en los primeros capítulos. Después, ¿sabe qué hace? Luego les trae al presente, donde les habla cómo Dios interviene para salvar y transformar a todos los que creen en Cristo. Y al final concluye con una visión del futuro, cuando todo el mal será vencido. Esta es en síntesis la carta de Efesios que Pablo escribió en los momentos más difíciles, estando en la cárcel, para dar ánimo al pueblo de Dios. Cuando tú puedes entender quién eres, de dónde has venido y hacia dónde vas de la mano de Dios, eso te dará mejores días de vida. Y sabe, aunque ya sabemos cuál es el final, cuando usted lee Apocalipsis, eso se oye horrible, pero el final es que el final es feliz. Eso se oye, ni hablemos de todo lo que va a pasar, pero sí sabemos que el final será precioso, que el final es en victoria, que al otro lado cantaremos himno de victoria. Amén. Pero viniendo a la realidad, viniendo a nuestro presente, tenemos que reconocer que aquí experimentamos dificultades y que continuamos experimentando dificultades. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos que batallar todos los días de nuestra vida. ¿Quién tiene enemigos que batallar todos los días? Amén. Y sabe, esos enemigos son fuertes y poderosos. Cuando no es el mundo, es la carne. Y si no es el enemigo, todos los días tenemos enemigos fuertes para batallar. Pero el propósito de cada una de esas áreas es alejarnos de Dios, cuando el propósito de Dios desde el principio fue acercarnos a Él. Santiago 4 versículos del 1 al 8 dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo pidan, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo se convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes.
Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Y la palabra lo que hace es leernos a nosotros. Amén. Y sabe, dentro de eso ahí tú puedes ver que hay una cantidad de enemigos que tenemos que confrontar todos los días. Dice la palabra del Señor que el diablo viene como león rugiente, y que la carne y los deseos de la carne son en contra del deseo del Espíritu. ¿Acaso cuántos quieren agradar a Dios aquí en este lugar? Todos nosotros, pero cuán difícil es agradar a Dios, comenzando por nuestras propias luchas en la carne. La palabra del Señor, cuando usted lee las escrituras, cuando usted las lee de tapa a tapa, usted se puede dar cuenta que en el Antiguo Testamento son pocas las alusiones que se hacen al diablo. Son pocas. Se habla en Ezequiel, se habla claro en Génesis, cuando Dios mismo habla del diablo y del engaño que hace con Eva y todo, y lo presenta al mundo, lo presenta a través de la escritura. Pero son pocas las cosas que se hablan del diablo como tal. Sin embargo, cuando viene nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:10, no solamente lo que hace el Señor fue quitarle el velo a todo ese mundo espiritual que era desconocido para todos los hijos de Dios, para todo el pueblo de Dios. Hasta ese momento la relación del pueblo de Israel con Dios era a través de ritos y a través de todo lo que les había instituido en el templo, a través de las ceremonias, a través de los baños, a través de todo lo que había hecho. Pero fue Cristo el que trajo primero que todo la palabra Padre. Esa palabra era un concepto desconocido para el pueblo de Israel hasta ese momento. Pero después de eso usted se da cuenta que Cristo, cuando nos enseña a hablar con Él, dice: díganle Padre, Padre. Él quiere que se relacionen con Él como Padre. Fue una de las grandes verdades que Cristo nos enseñó. Y otra de ellas fue que trajo y develó el mundo espiritual. Y comenzó a decirle a los que estaban allí escuchándole que había un enemigo de sus almas, que era el diablo, y que el propósito de él era robar, matar y destruir. Y saben, pero dijo también: pero yo he venido para darles vida y darles vida en abundancia. Esa parte no se le puede uno olvidar cuando dice ese texto. Pero ese enemigo estaba desde el origen. Sin embargo, todo ese tiempo estuvo, pero eran, ¿cómo se dice la palabra? Eran como con los ojos cerrados frente a esa realidad. Ahora, el cielo y el infierno son reales. El diablo existe. No es algo emocional, o es un éxtasis, o eso es emocional. No, es real. Si tú no lo crees, perdóname la expresión, es su problema. Si tú no estás metido ahí en esa guerra, si tú crees que esa es la guerra espiritual que está en el segundo cielo y tú no tienes nada que ver, es usted el que dice y cierra sus ojos a la verdad. Porque una de las verdades es que es uno de nuestros enemigos en la vida. Es uno de los enemigos de nuestra vida espiritual. Si tú no quieres participar en eso o no piensas en eso, no quiere decir que no sea real. Pero lo que yo quiero decirte con todo esto es que cuando el Señor vino y quitó ese velo de los ojos y mostró ese mundo espiritual, es porque ya traía la ayuda con Él, y la ayuda era Él mismo. Él venía a vencer ese mundo de las tinieblas. Él venía a derrotar ese mundo de las tinieblas. O sea, que trajo el problema, pero con Él mismo trajo la solución. Y en Cristo tenemos la libertad. En Cristo tenemos vida nueva. En Cristo tenemos vida eterna. Y en Cristo tenemos libertad de todos esos espíritus inmundos, en el nombre de Cristo Jesús. Porque el Señor lo que primero quiso contar es que contáramos con su presencia en medio de las dificultades. Amén. Esa victoria ya está ganada, el enemigo ya está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Pero sin embargo nosotros tenemos que seguir batallando con cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere alejarnos de Dios. Amén. Nuestra carne también es en contra de lo que Dios quiere. Y el mundo también ofrece muchas cosas que no tienen que ver con lo que Dios quiere. Son enemigos que tenemos que batallar. Pero Dios es nuestra ayuda por medio de Cristo.
Y en Cristo el Señor nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para poder vencer y vivir la vida en abundancia que Él nos prometió. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 18, que es esa armadura que el Señor quiere que usemos para poder enfrentar todos los ataques que tenemos todos los días. Efesios 6, 10, 18 dice una palabra final, versículo 10: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y para eso quiero hacer solo un paréntesis pequeño antes de continuar. Y es que necesitamos las fuerzas de Dios, porque nuestras fuerzas no son suficientes. Por eso dice: fortaleceos en el Señor y en su gran poder. Lo primero que todo es tú entender que para los enemigos que tienes que enfrentar, tus fuerzas no son suficientes. Sea enemigos en la carne, en el mundo o el mismo diablo, tus fuerzas no son suficientes. ¿Sabe? Porque sería una pelea desigual. El mundo tiene mucho poder, nuestra carne también tiene mucho poder, y el enemigo tiene mucho poder. Amén. Así que perderíamos sin duda alguna si enfrentamos al enemigo, si enfrentamos cualquier enemigo a través de nuestras propias fuerzas. Necesitamos fortalecernos en el Señor, ser fuertes en el Señor y ser conscientes que somos débiles y que somos ineficaces para poder soportar la presión que tenemos todos los días. ¿Cuánto necesitan la fuerza de Dios? Isaías 40, 29 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Es Él. En el Señor está tu fuerza para todos los días levantarte en Él y decir: Señor, contigo todo lo puedo. Efesios 6 del 10 al 18. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Versículo 11: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades, dice que del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Sabe? Quiero hacer solamente un pequeño paréntesis aquí. Y es que en el momento Pablo estaba en la cárcel y seguro que él lo estaba custodiando un soldado romano. Cuando él comenzó a ver a este soldado, comenzó a ver realidades y verdades espirituales a través de la analogía que podía hacer con el soldado romano. Y comenzó a pensar, como igual que en el ejército romano habían rangos, como decir aquí presidente, gobernadores, alcalde, concejales. De esa misma manera él comenzó a pensar que así era igual en los rangos, en el segundo cielo, en donde está el mundo invisible, del mundo tenebroso, como si fueran rangos. ¿Y sabe qué es lo que hacen todos esos espíritus malignos? Lo que ellos hacen es oprimir y hostigar. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú recibes a Cristo, recibes el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, no hay ningún demonio que pueda cohabitar en el espíritu de un hijo de Dios. Ninguno. Tu templo le pertenece a Cristo. Tu templo le pertenece a Dios. Así que no se dejen meter engaños en la cabeza. Cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, no hay ningún demonio que usted pueda tener dentro. No es que está endemoniado, no. Hay problemas de carácter. Hay problemas de malos hábitos. Hay problemas en la carne. Pero no quiere decir que sea un demonio. Eso es otra cosa. Amén. Y sabe, pero ellos sí tienen el poder para hostigarte, para oprimirte, para aconsejarte. Uno no lo ve, pero uno donde está rodeado de demonios por toda parte, así como también hay ángeles. Es el mundo invisible que no podemos ver. Dice que son fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Y es una realidad. Pero yo quiero que tú no tengas miedo, sino que sepas que tienes al victorioso y al vencedor contigo. Que no tienes por qué llenarte de temor ni de terror, porque tú le perteneces a Cristo, tus hijos, tu vida. Pero que no podemos tampoco cerrar los ojos a una realidad que es cierta.
Dice el versículo 13: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Versículo 14: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Cuando usted lee esta lista se da cuenta que son 6 piezas que el Señor nos ha dado para proteger todo nuestro cuerpo, para proteger nuestra mente, nuestro corazón, para proteger nuestro cuerpo. ¿Para qué? Con el propósito de resistir cualquier enemigo que se levante en tu contra, para resistir cualquier enemigo que esté en tu contra. Importante resaltar es esto, es que cada una de esas piezas son para resistir, para estar firmes y para defender. No son armas ofensivas ni armas de ataque. Y aquí es donde yo creo que lo que es la guerra espiritual ha sido de una manera equívoca, porque la guerra espiritual que el Señor nos ha dado es para pelear nuestras batallas de la mano de Dios. No es para uno meterse a ese mundo, que eso le compete a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese mundo le compete a Dios. Cristo ya está vencido. Ahora nosotros somos los que tenemos que batallar nuestras batallas diarias de la mano de Dios, guerreando en el Espíritu, en guerra espiritual, y enseñarle a los que amamos y los que quieren escuchar este mensaje cómo pueden utilizar esas herramientas para batallar también la guerra espiritual y orar los unos por los otros en ese espíritu de guerra espiritual. Pero ¿sabe usted que muchas veces escuché aún testimonios de personas que oraban por ellas, pero después, cuando la casa está vacía, dice las escrituras, si esa persona no se convierte al Señor, 7 demonios peores que el que salió vuelven a la casa cuando está limpia? Cristo lo dijo. Así que no se trata de uno hacer que una oración de liberación espiritual cuando esa persona no tiene una conciencia de en verdad agradar a Dios y servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Así que necesitamos todas estas piezas para resistir, para defendernos, porque en Cristo Jesús ya la guerra está ganada. En Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Amén. ¿Saben que en el versículo 14 dice defiendan su posición? No dice ataquen al enemigo, dice defiendan su posición, porque Dios te ha puesto en un lugar específico, como mamá, como papá, como hijo, como hermano, como hijo de Dios, como miembro en la iglesia. Dice defienda tu posición, o sea, defiende tu propósito, defiende lo que tú eres en Cristo Jesús con las armas que tienes. Porque acuérdate que la guerra espiritual tiene que ver con lo bueno y lo malo. En tu corazón hay cosas buenas, pero en tu corazón también hay cosas malas. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, creo que fue, si limpiaras tu corazón y fueras como mi boca, si entresacaras lo vil de lo precioso. Todos tenemos que reconocer que tenemos cosas buenas y cosas malas, y que es muy difícil todo el tiempo hacer lo bueno. Esa es la guerra. La verdadera guerra es hacer el bien cuando te hacen mal. La verdadera guerra es perdonar cuando ni siquiera te piden perdón. Esa es la guerra espiritual que necesitamos batallar. Es más que yo pararme a las 3 de la mañana a orar para hacer guerra espiritual contra un mundo invisible, cuando el Señor lo que quiere es que tú abras tus ojos a tu mundo visible y te das cuenta cómo estás como esposa, cómo estás como esposo, cómo eres como hijo. ¿Honras a tus padres? Esa es la guerra espiritual que tenemos que batallar cada uno de nosotros. Amén. Y saben,
cómo se tiene autoridad en el mundo espiritual, de la manera en cómo es más difícil. Si usted quiere orar en su vida y tener victoria sobre una dificultad, otra victoria sobre esto, usted necesita autoridad. Pero ¿sabe esa autoridad que la da? La obediencia. Usted entre más se someta a Dios, entre más obedezca a Dios, entre más lo honre, más lo respete, va a tener más autoridad para levantarse y echar fuera en el nombre de Cristo Jesús cualquier ataque y repeler cualquier ataque que pueda levantarse en su contra o en contra de su familia. La obediencia. De esa manera es que ganamos autoridad espiritual. ¿Se acuerda usted aquellos espíritus que estaban echando fuera? Unos que eran que en el nombre de Pablo, que en el nombre de Cristo, dijo: no, a ellos los conocemos, porque la autoridad te da a conocer en el mundo espiritual. La autoridad que tú tienes se da a conocer por la obediencia, por quien tú sigues. Así que sí es cierto, tenemos que levantarnos a batallar la guerra espiritual. Pero esa guerra tiene que ver con lo que nosotros somos. Más que comenzar a gritar o a reprender, es tu poder mirarte. ¿Sabe usted que hay muchas personas que le dan más protagonismo a la obra del diablo que a la obra de Dios? Y hablan más de lo que el diablo puede hacer que lo que Dios ya hizo. Y Cristo nos hizo libres en Él. Así que lo que tenemos que hacer primero que todo es escondernos en Él, meternos en Él, aprender de Él, caminar como Él, hablar como Él. Eso nos da protección de todas las cosas. Darle gloria a Él. En Él están tus victorias. Si tú tienes cosas que tienes que vencer, tienes que entender que necesitas la fuerza y el poder de Dios para hacerlo. Y ponerte cada una de estas piezas. Cuando una de ellas te falta, entonces eres un flanco fácil. Por ahí te entran los dardos del enemigo. Así que vamos a ver de una manera rápida todas estas piezas de la armadura de Dios. Y para comenzar, dice las escrituras que la primera es el cinturón de la verdad. Y esto habla de una vida de integridad, de la verdad en lo íntimo y del testimonio. Y lo primero que usted tiene que hacer es eso: ponerse el cinturón en Cristo Jesús. ¿Sabe usted cuántos problemas se evitarían en los hogares si la verdad prevaleciera? Dice Salmo 51:7: purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Segunda pieza de la armadura de Dios: la coraza de la justicia. La coraza de la justicia de Dios. ¿Sabe? Y eso es tan importante. Esa es la parte que llevaban aquí los soldados, para proteger el corazón, de acordarse de algo muy importante, y es que no son nuestras obras los que nos hacen justos. Es la justicia de Dios por medio de Cristo quien nos ha justificado. Una coraza de nuestra propia justicia no cubriría toda nuestra maldad. Es solamente la coraza de la justicia lo que protege nuestras vidas. Y cuando él estaba viendo, esta coraza era algo que protegía los órganos más importantes del cuerpo. Pero cuando usted pone su propia justicia, hay partes que se van a quedar al descubierto y el enemigo va a tirarle dardos y le van a herir. Es poder entender que no es su justicia lo que lo hace justo. Y mire, de cada una de estas piezas podríamos hacer un sermón completo. Pero solamente quiero decirte algo: hay muchas personas que se dan tan mala vida con la palabra no me parece justo. Es que no me parece justo. Es que no es justo. Y comienzan a mirarlo todo bajo su propia justicia. Tenemos que descansar en la justicia de Dios. Amén. Y también tenemos que entender que no son por obras. No es nuestra justicia. Es por lo que Él hizo. No es por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Es por lo que Él ya hizo en la cruz. Eso protege tu corazón. Eso te ayuda a vivir días con propósito, porque tú entiendes que no se trata de lo que tú alcanzas a hacer, sino de lo que Él ya hizo por ti. Así que sea la gloria para Dios por la coraza de justicia que nos ha dado. Que podamos ponernos esa pieza en nuestro corazón y entender que tenemos que hacer lo bueno,
Sí, pero que es Cristo el que hizo lo mejor por nosotros. Y es por Él que somos justificados. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Él ya hizo, y eso merece un aplauso de gratitud a nuestro Dios. Gracias, Señor. La tercera pieza: póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia. Y es muy cierto, solo un valiente de Dios puede tener la paradoja de que aún en lo más recio del combate, el creyente que cree en Cristo puede gozar de paz interior. En lo más recio del combate, el que cree en Cristo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe por qué necesitamos ese calzado bien amarrado? Para poder estar firmes y no salir huyendo, para poder resistir y poder estar de pie enfrente de la adversidad, sabiendo que de su mano el Señor nos dará la salida a cualquier dificultad. Dice Juan 16:33: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Cuarta pieza: además de todo esto, tomad el escudo de la fe. Y sabe, la palabra tomar es un verbo que significa recoger, y es tener la iniciativa voluntaria del soldado. Eso es algo que es voluntario, de usted tomar el escudo de la fe y ponerlo arriba. Es su decisión, es una acción de empuñar el escudo de la fe y poderse levantar cada día, porque sin ese escudo no podrá estar firme. Amén. Firme. ¿Firme a qué? Firme a lo que usted ya tiene en su corazón. Firme a la palabra que usted tiene en su corazón. Firme a las verdades que usted tiene en su corazón. Y pueda hacer como hizo Jairo en Lucas capítulo 8 versículo 49, en donde dice: Dios, no tengas miedo, solo ten fe. Aun cuando su hija se le había muerto, no tengas miedo, solo ten fe. Eso fue lo que hizo Cristo cuando levantó el escudo de la fe y pudo proteger a Jairo, y le dijo: no tengas miedo, solo ten fe. El apóstol habla de detener. Eso es lo que hace el escudo. La función del escudo es detener los dardos encendidos del enemigo. Cuando su fe está abajo, usted no tiene manera de estar de pie. Necesita siempre estar con la fe arriba, y esa es la función del escudo: proteger la fe, hacer que cada dardo tropiece contra la fe, porque no quiere decir que no lo va a recibir, mire, sino que llega contra el escudo y cae en el suelo. Llega contra el escudo y cae en el suelo, porque la fe hace inofensivos aún los más fuertes ataques del diablo. Eso hace la fe. Hace inofensivos todos los ataques del diablo. En medio de las tentaciones, en medio de las dificultades, en medio de esos dardos que queman, en medio de cualquier circunstancia que estés afrontando, tú puedes levantar tu escudo, ponerlo arriba y decir: creo en Dios. Yo creo en Dios. Cierro mis ojos a lo que veo y creo en Dios. El Señor me ayudará. Salmo 25:15 dice: mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Y el Señor es el que lo hace. Gloria a Dios. Para ir terminando, el 5 dice: tomad el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. Dice: recibir o aceptar. Eso significa tomar, porque me lo están dando. ¿Por qué? Porque el yelmo de la salvación, como la espada de la fe, no es algo que yo puedo tener por mis propias cuentas, es algo que Dios me da para que yo lo reciba. Y lo que hace el yelmo de la salvación es proteger su mente, proteger sus pensamientos, en donde usted es tan atacado, donde todos somos atacados. No voy a poder, está muy difícil, pero usted protege su mente con el yelmo de la salvación y comienza a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
El Señor es mi ayudador. Él es el que me guarda mis pensamientos en victoria. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice: pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Cuando tú tienes confianza en la salvación, cuando tú sabes que tú estás en victoria en Cristo Jesús, todas las guerras que tú enfrentas aquí son pasajeras. Amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí la espada del Espíritu es defensiva. Fíjese bien. Y sabe, esa espada que estaba viendo Pablo en la cárcel del soldado era la espada que tomaban para una lucha cuerpo a cuerpo. Era porque era cercano, era para defenderse. Esto habla de que cada quien tiene que batallar sus propias batallas. Tiene que luchar cada uno sus propias batallas. Y hay veces, claro, que tenemos que estar para defender a otros, pero así de cercano tiene que estar también nuestro corazón para defender a otros. Amén. Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Todas estas piezas de la armadura de la fe serían ineficaces para resistir al enemigo si no fuera por la ayuda que nos presta la oración. Por eso dice: oren en el Espíritu en todo tiempo y con toda oración. Ya tú hiciste tu parte, nos has dado todo lo que necesitamos. Ahora, Señor, ayúdanos a hacer nuestra parte. Y sabe, hay algo aquí que coloqué en síntesis y es pequeño. Son 7 cosas. Para usted tener vida en victoria, según esta palabra, tienes que defender tu posición, poniéndose, levanten, tomen, oren en el Espíritu, manténganse alerta, sean persistentes sus oraciones y tendrán victoria en cada batalla en el nombre de Cristo Jesús, para su gloria y su honra. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Si sigues a